Bienvenidos a Campus Noticias, mi nombre es Juan David Parra y el tema de esta semana es la consulta anticorrupción. Nuestro equipo de Campus Noticias se dio a la tarea de investigar una por una de las preguntas de la consulta anticorrupción para tenerlo usted informado para que vaya y vote este 26 de agosto. Entonces vamos con la primera. ¿Sabe usted de qué trata la primera pregunta de la consulta anticorrupción? A continuación nos lo van a explicar. El tema de moda es la consulta anticorrupción a propósito de los comicios electorales que se van a desarrollar el próximo domingo. El primer punto de la consulta trata sobre la reducción de los salarios a los congresistas, que actualmente devengan 31.249.600 pesos y la reducción será a 19.535.050 pesos. ¿Les quedó un poquito más claro? A continuación varios estudiantes van a explicar o van a comentar sobre este tema. Bueno, hay que partir de un hecho, y es que pues ellos son funcionarios del Estado, funcionarios públicos, y digamos que es bueno que le rebajen al sueldo. ¿Por qué? Porque los ministros, por decir, se están ganando más o menos 25 salarios mínimos, que equivalen a un porcentaje promedio de 17 millones de pesos, mientras que los congresistas están recibiendo más de los 28 millones de pesos. Entonces es importante. La verdad siento que las otras preguntas son mucho más importantes, porque además aún nos falta crear conciencia sobre que pues, vivimos en un país corrupto y que por naturaleza la mayoría venimos siendo corruptos. Entonces siento que si se les baja el sueldo tan rápido así, sabiendo que hay tantas opiniones entre ellos, se va a generar más corrupción. Primero voy a votar sí a las 7 preguntas de la consulta anticorrupción, y la primera, en cuanto a que le disminuyan el salario a los congresistas, estoy totalmente de acuerdo. Porque pues me parece muy injusto que se gane cierta cantidad de salarios mínimos, mientras que esos aportes económicos los pueden hacer a la educación. Bueno, el primer punto de la consulta anticorrupción me parece que es muy importante y sirve para hacer un poco más equitativo la remuneración de los trabajos. Espero que este punto les haya quedado más claro. Paso a paso van a ir entendiendo más de esas preguntas. Muchas gracias, Daniela, por la información. Ahora vamos con Jacobo, que nos tiene la segunda pregunta. Consulta anticorrupción. Pregunta número 2. ¿Qué es esa pregunta? Busca que los condenados por corrupción no tengan tratamiento especial, cárcel para los corruptos y no más privilegios. Según cifras de un estudio del Observatorio Anticorrupción de la Presidencia, en el año 2017, la mitad de los condenados por corrupción no entraron ni un solo día en la cárcel. Sí, pero nuestros juristas mencionan que esto ya está en nuestras leyes. ¡Wow! ¿Cómo así? Sí, la Ley 906 del 2004 y el artículo 68A del Código Penal señalan que ninguna persona que haya cometido un delito contra la administración pública le concederán prisión domiciliaria o algún otro beneficio. Así que nos vemos este 26 de agosto para salir a votar. Bueno, y esta fue la segunda pregunta. Ahora vamos con Laura Orozco, que nos trae la tercera. Consulta anticorrupción, punto 3. Contratación transparente obligatoria en el país. Ese mandato apunta a tener una contratación transparente. La Auditoría General de la República ha dicho que el 70% de la contratación pública en Colombia se hace a dedo. No es porque los empresarios no quieran competir, sino porque las licitaciones están amañadas e incluyen requisitos que no tienen nada que ver con el contrato. Este punto lo que dice es: municipios con condiciones equivalentes deben tener estándares de contratación similares para un mismo servicio, para evitar que, por ejemplo, en un municipio se cobren 10 millones de pesos por un contrato de alimentación infantil y en otro 3 millones de pesos. Muchas gracias, Laura, por esta información tan importante, pero más importante aún es que este 26 de agosto vayan a sus puestos de votación y voten. Más importante aún, que lleven su cédula para votar. Pero más importante que esto es la pregunta número 4, que la trae Vanessa Valencia.
Y el cuarto punto de la consulta anticorrupción hace referencia a los presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. Para poder que usted comprenda mejor qué es lo que está tratando este punto, vamos a comenzar con la pregunta. ¿Aprueba usted establecer la obligación de realizar audiencias públicas en las que la ciudadanía y los corporados puedan decidir el desglose y priorización de los presupuestos de inversión de la nación, los departamentos y los municipios, así como de la rendición de cuentas de su contratación y de su ejecución? Este mandato anticorrupción tiene un objetivo muy importante, que es el de acabar con la dichosa mermelada. Es un término que se popularizó después de que el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, lo utilizara para referirse hacia los recursos de las regalías que debían ser repartidos por toda la tostada nacional. O sea, esas fueron las palabras. Sin embargo, este término comenzó a tergiversarse en el gobierno de Santos. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Se pasó de que la mermelada era esa parte en que los recursos debían ser repartidos por todo el sistema nacional, a empezarse a hablar de esto como los recursos del gobierno nacional que eran entregados a los congresistas supuestamente para sacar adelante la agenda legislativa. La principal promotora de la consulta anticorrupción, la ex senadora Claudia López, hizo referencia a este término para decir: si se acaba con la mermelada, se acaba con las negociaciones bajo la mesa de diferentes entes quienes se reparten el presupuesto nacional. Gracias, Vanessa. Ahora vamos con Víctor Agudelo, que nos trae la pregunta número 5. Pregunta número 5. Con el fin de que los congresistas se ganen su remuneración tal y como debe ser, es decir, trabajando y no simplemente calentando puesto, el punto número 5 de la consulta anticorrupción pretende saber si usted aprueba o no a que los miembros del Congreso deban presentar un informe anual sobre los siguientes puntos. Asistencia, es decir, un registro de su presencia en las diferentes reuniones que organiza el Congreso. Iniciativas presentadas y proyectos, es decir, todas las propuestas que los congresistas hayan presentado a lo largo del año. Votaciones, básicamente un registro de la participación activa de los miembros del Congreso en las diferentes propuestas, reformas y leyes que se desarrollan en las reuniones del Congreso. Debates, es decir, un registro de la participación en las ponencias llevadas a cabo por parte de los miembros del Congreso. Inversiones públicas que haya gestionado, es decir, una rendición de cuentas de los mismos proyectos. Y finalmente, cargos públicos por los cuales haya presentado candidatos. De esta manera, los integrantes del Congreso se verán en la obligación de rendirle cuentas a todos los colombianos. La decisión está en sus manos. Bueno, y yo también, aunque no crean, me puse en la tarea y les traigo la pregunta número 6. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan David Parra y hoy les traigo la pregunta número 6 de la consulta anticorrupción. Y la pregunta número 6 dice así: hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio. Así, por primera vez en Colombia, nosotros los colombianos podremos exigirles a los políticos que justifiquen y publiquen su declaración de renta. Y aquellas propiedades que no sean justificadas dentro de la declaración de renta pasarán a ser objetivo de investigación y pos a esto podría aplicarse la extensión de dominio a estos bienes. Incluso se le podría aplicar extensión de dominio a su red de testaferros, que la pregunta nos indica claramente que podría ser su cónyuge, su pareja o su compañero permanente, y también podría calificar para sus familiares dentro de su cuarto grupo de consanguinidad. Bueno, y hasta aquí esta pequeña explicación acerca de la pregunta número 6 de la consulta anticorrupción. Y obviamente también cabe recordarles que no se les olvide ir a votar en contra de la corrupción. Bueno, y después de la número 6 les traigo el momento más esperado, que es la número 7, que la trae nuestra compañera Juliana Díaz. La última pregunta que encontraremos en la consulta anticorrupción será: no más atornillados en el poder, máximo 3 periodos en corporaciones públicas. Es decir, que si usted marca la casilla sí, es porque aprueba establecer un límite de máximo 3 periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular, como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las asambleas departamentales, los consejos municipales
y las juntas administrativas locales. Si usted vota no, es decir, que no está de acuerdo en que congresistas, diputados y concejales tengan un tope de máximo 2 años para ser elegidos en la misma corporación. Si usted vota que no, quiere decir que usted no le ve ningún problema a que las formas de gobierno se vuelvan distorsionadas. Porque un líder político que ejerza su poder por mucho tiempo puede llegar a tener el dominio total de una sociedad. En conclusión, esta pregunta: 1. Permite renovación política en las corporaciones públicas. 2. Limita la permanencia de poder de los políticos tradicionales. Recuerde que la consulta anticorrupción requiere por lo menos la participación de 1/3 parte del censo electoral, es decir, más de 12 millones de colombianos. Y para que cada pregunta pase, requiere por lo menos el voto afirmativo de la mitad más 1 en cada pregunta, es decir, un total de más de 6 millones de votos afirmativos. Ya sabe, ahora está informado, no se le olvide votar. Bueno, y estas fueron las 7 preguntas de la consulta anticorrupción y no se les olvide que tienen que salir a votar. Voten, así sea no, o sí, o no. Del mismo modo, en el sentido contrario. No, pero voten, en serio, voten. Es demasiado importante ejercer nuestro derecho como ciudadanos colombianos a la democracia. Entonces, nos vemos en el 26, no se les olvide. Y en otra emisión de Campus Noticias. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!